Hermanos, la semana pasada, pues todos presenciamos los acontecimientos que pasó el viernes pasado, el Día del Amor y la Amistad. Iba yo en el metro y globos muy grandes, muñecos de peluches muy grandes, flores, cartitas de amor, chocolates. Bueno, todo acorde para poderle llegar a la novia, o al novio, a la esposa o al esposo. Pero a mí me sorprendió y me causó mucha tristeza el hecho de, y eso salió en la televisión y en algunas fuentes de noticia, que en esa fecha, 14 de febrero, muchos se habían casado. Pero lo más sorprendente no es eso. Lo más sorprendente y vergonzoso es de que el 30% que se casaron en esa fecha, increíblemente y con tristeza, el 80% de personas se estaban divorciando. Es terrible y es un problema también general en nuestras iglesias. Vamos al Evangelio, San Mateo capítulo 19, vamos a estar trabajando ahí, versículo del 1 al 12, y le voy a dar lectura. Versículo 1 dice así: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no nos separe el hombre. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Versículo 11. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mi título de esta predicación le he puesto así: dos maneras en las cuales tú puedes honrar a Dios. Punto número 1. Como casado, honra a Dios siendo fiel a tu cónyuge. Versículo 1 al versículo 9. Punto número 2.
como soltero? Honra a Dios siendo fiel a tu Dios. Versículo 10 al 11. Vamos al bosquejo. Dice el versículo 1: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Jesucristo partió de Judea y fue al otro lado del Jordán, la conocida como la provincia de Perea. Esa era la ruta más transitada por los judíos que bajaban por Galilea a Judea y no querían pasar por Samaria, donde ahí muchas multitudes, gente, seguía al Señor Jesucristo para escucharlos, pero en este caso dice la palabra de Dios que ahí Dios los sanó. Pero ve el versículo 3, típico de los fariseos. Una pausa. ¿Los fariseos quiénes eran? Doctores de la ley, aquellos que habían estudiado los 5 libros de la ley en el Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Se acercaron los fariseos para probarle, para tentarle. Nota esto: Cristo conoce y conocía el corazón de estos hombres. En el transcurso de todo el Evangelio, de toda la Biblia, Dios conoce el corazón del hombre. Pero estos venían nada más para tentarle, buscando alguna ocasión en donde el Señor se equivocó. ¿Ya viste? Ellos buscaban esa ocasión para encontrar una falla en las enseñanzas de Cristo. Que por cierto, se acercaron con el Señor Jesucristo no con buenas intenciones. Dice el versículo 3b, les hace una pregunta. Por cierto, los fariseos habían hecho 2 preguntas. Cristo había contestado con la palabra del Antiguo Testamento. Cristo había apelado cuando dice: ¿qué, no lo habéis leído? ¿No? Tú que eres doctor en la ley, ¿no habéis leído? Pero dice así, el versículo 3b: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En aquellos tiempos, en el tiempo de Jesús, varios comentaristas hacen notar que habían 2 escuelas muy importantes. Por ejemplo, en ese tiempo, la escuela del rabino Shammai, que ellos decían que un hombre solo se podía divorciar por causa del adulterio. Otra escuela del rabino Gilén, esta era un poco más liberal, y decían que el hombre se podía divorciar por cualquier causa. Una causa: se le quemó la comida a la esposa, no atendió bien al marido. Y un siglo después de todo esto, el rabino Akiva pensaba y decía que si el marido encontraba una mujer más bonita que la suya, se podía divorciar. Nota que nuestro primer punto, 2 maneras en las cuales tú puedes honrar a Dios estrictamente, especialmente estamos hablando a los casados. Como casado, honra a Dios siendo fiel a tu cónyuge. ¿Por qué? Versículo 4. Nota, los fariseos están con una pregunta en el aire. Señor, contéstame. La respuesta: Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahí estaba la respuesta. Versículo 5. Y dijo: por esto el hombre
dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Leo 4, 5 y 6 porque están ligados. Así que no son más dos, ve lo precioso, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es notorio, hermano, si tú lo lees, definitivamente Dios no cae en su juego con esta pregunta de los fariseos. Sí, vinieron a tentarle, sí, pero el Señor Jesucristo no cayó, sino que dio una aplicación, escúchame, al modelo original. ¿Dónde está el modelo original? Génesis capítulo 2, muy conocido, lo hemos estudiado. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí está el modelo original. Había encontrado una ilustración y me gustó porque dice el inventor, bueno, es que yo para volver a arreglar algo que se me descompuso, tengo que ver el modelo original para poder arreglar el anterior. De igual forma, unos años después, Malaquías 2:15 responde de esta forma: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu. Escucha. Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. MacArthur en su comentario dice esto: el reto de Jesús a los discípulos fue mostrar la institución del matrimonio. Nota, pausa. Los fariseos habían estudiado el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, estaban torciendo la palabra de Dios. Regresemos a Mateo. Malaquías se había apoyado en la idea original del matrimonio, la unidad. ¿Por qué a todo esto del versículo 4, 5 y 6? ¿Recuerdas? Versículo 3: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. No, y esto es un problema general en nuestras iglesias. Hace 2 años, un matrimonio, jóvenes, él con problemas de pornografía, y él con todo de pecera ya pues, se había metido con una chica. Él vino, me pidió consejo. Oye, hermano, es que ¿qué hago? Es que eso es un pecado terrible. ¿Ya lo sabe tu esposa? No. Tienes que arrepentirte de lo que hiciste, porque menospreciaste a tu mujer. Por supuesto, se requiere de horas para estar trabajando con los matrimonios. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, el creador del universo habría creado el varón y había creado a la mujer.
Pero no había creado muchas mujeres para Adán. No, se le dio una mujer. Es ahí cuando dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este será llamada varona porque del varón fue tomado. Notemos que al unirse la esposa con el esposo o el esposo con la esposa, estos constituyen una sola carne. Están relativamente, íntimamente unidos. Bueno, recordemos, porque eso fue el modelo original. No conformes con esta explicación, el versículo 7 viene con otra pregunta. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8, está la respuesta. Y les dijo: ay, porque es que son entendidos, entienden bien y tienen un corazón noble. ¿Así dice? No, él les dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Una pausa ahí. Mas al principio no fue así. En el plano original es un hombre con su esposa, la unión, íntimamente ligados. ¿Quién está en medio de ellos? Dios. Obviamente ellos estaban apelando, nuevamente volvemos a lo mismo, al Deuteronomio capítulo 24, donde está Deuteronomio capítulo 24, todo 24, las leyes humanitarias. Dice el versículo 1, 24:1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Versículo 2: y la salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Versículo 3: pero si le aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el esposo, muerto el postrer hombre que la tomó mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue embellecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Nuevamente, ¿por qué Moisés había escrito esto? Punto clave: su corazón. Le preguntaba a un hermano que es abogado, y aquí no me van a dejar de mentir: hermano, ¿cuál es la primera causa que van a tu oficina cuando se van a divorciar? Por adulterio. Porque siempre está el ego en ellos. Y yo quiero esto, y yo quiero aquello. Olvidan, por supuesto, son matrimonios, claro está, inconversos. Pero no escapamos mucho de la realidad. Nuestras iglesias también tenemos este tipo de problemas. Falta de sujeción. Y esto pudiera ser también otro tema de predicación, ¿verdad? Debemos recordar que en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, la mujer era propiedad, primero, del padre, y segundo, después de casada, del marido. La mujer, nota, la mujer no podía divorciarse, era el marido que se podía divorciar de ella. Era un mundo gobernado por hombres, por estatutos de ellos, no conforme como dice la palabra de Dios. La carta de divorcio, entonces, ¿qué significa? Bueno, era una protección para la mujer en aquel tiempo, lo cual, si era despedida por su esposo y le daba carta de divorcio, ella quedaba libre para casarse y probar con la carta de divorcio que no estaba adulterando, y así se podría volver a casar.
Hermano, ¿cuál es el punto principal de esto? Nosotros, como matrimonios que somos, tenemos que honrarlo, cuidarlo, protegerlo. El esposo, la esposa. ¿Por qué? Porque es una institución del matrimonio, es una institución establecida por Dios. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Nota esto, ¿cómo dice el versículo 9? Y yo os digo, está hablando con toda autoridad. Este es el modelo. Dios rechaza el divorcio. ¿Por qué se le permitió a Moisés escribir esto? Por la dureza de sus corazones. ¿Por qué van los matrimonios con el abogado? Por la dureza de su corazón, por falta de sujeción. Dice versículo 9, dice por causa de fornicación. MacArthur dice en su comentario que fornicación engloba todo tipo de pecado sexual. Punto. El divorcio solo era permitido en caso de fornicación. El divorcio por cualquier otro motivo resulta en adulterio cuando hay segundas nupcias. Lo que Jesús enseñó en Mateo 5:32 es: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El divorcio solo está permitido solo por adulterio. Escucha, ojo. No estoy diciendo, pues ahora como ya no me gusta mi esposa, ya sé por dónde puedo darle carta de divorcio. Vas y adulteras. No. El matrimonio tiene que cuidar. Y en mi último punto, dos maneras en las cuales tú puedes honrar a Dios. Como soltero, honra a Dios siendo fiel a tu Dios. Qué padre y qué maravilloso, ¿no? Versículo 10 al 12. Le dijo a sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No, espérame. No. Si tú estás casado, cuida tu matrimonio. Si tú estás soltero, honrale a Dios. Si tú estás buscando a tu futuro esposo o esposa, qué bien, búscalo. Claro está. Si no tienes el don de abstinencia, tienes que buscarlo. Buscar a tu futura esposo o esposo. Esposa o esposo, perdón. Obviamente los discípulos no entendieron qué es el instituto del matrimonio. Pero debe de haber un espíritu de amor, de servicio, de sacrificio. La actitud misma de su maestro, esta se tenía que aplicar en la relación de la vida. Y especialmente, claro, ¿de qué estamos hablando? Pues el matrimonio. La mujer, tanto el varón, se tienen que someter a la voluntad de Dios. Versículo 11. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¡Qué maravillosa enseñanza! No todos pueden entender esto. No todos pueden aceptar esto. Versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino. Tres grupos. El primer grupo estaba formado por quienes son eunucos debido a su defecto congénito. Nota, ¿qué es eunuco? Bueno, eran unas personas que habían sido castradas. Estas personas habían ocupado grandes puestos de oficiales ante el rey. Es más, se dice por ahí que estaba, de hecho, en la cama, cuidando ahí a su
a su rey, o sea, no había peligro. El segundo grupo se refiere a hombres que fueron castrados físicamente y que estos eran impuestos por otros hombres. El tercer grupo son llamados eunucos, que se usan en un sentido figurado. Estos hombres no son impotentes, pero podrían casarse y cumplir con todas sus responsabilidades. Su carácter es de puramente voluntario. Hay eunucos o séviles en beneficio del reino de Dios. Hermano, ¿tú en dónde estás? ¿Eres casado? ¿Eres soltero? ¿Estás esperando a tu futura esposa? Qué bien. Nosotros como matrimonios, ¿qué estamos haciendo con nuestro matrimonio? ¿Está en nuestro pensamiento divorcio porque no me hizo un buen guisado? No. Es tan bello como Dios vuelve a la idea original. El matrimonio es una institución establecida por Dios. Hermanos, es una gran invitación lo que nos hace hoy a reflexionar que nuestro matrimonio es bello. Y aquel que está soltero, siga. Si quiere casarse, pues que lo busque, ¿verdad? Y aquel que también dice, no, yo prefiero mantenerme así, bueno, es un don que Dios nos da. ¿Quién decide quién se casa y quién vive en soltería? Dios. Hermanos,